Muy buenas a todos. Hoy vamos a dar seguimiento al estudio del libro de Jonás y esta vez vamos a seguir con el capítulo 3 del libro de Jonás. Vamos a leer el capítulo 3. La palabra de Jehová vino por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te daré. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad grande de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día de recorrido y proclamaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas, no coman cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, cúbrasen de cilicio, tanto hombres como animales, invoquen a Dios con todas sus fuerzas y arrepiéntase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios desiste y cambia de parecer y se aparta el furor de su ira y así no pereceremos? Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerle, y no lo hizo. Bueno, después de todo lo ocurrido, de la huida de Jonás al mandato de Dios, la ira de Dios sobre Jonás y la tripulación, la muerte en el mar de Jonás, su arrepentimiento por haber sido infiel para con Dios y finalmente la misericordia de Dios con el con él devolviéndole la vida para llevar a cabo su mandato, Jonás es enviado definitivamente a Nínive para llevar la palabra a esta gran ciudad. Recordamos, como ya vimos, que la ciudad de Nínive era enorme. Como dice el texto, era una ciudad de 3 días de camino, lo que suponía un perímetro de la ciudad, como habíamos dicho ya en el estudio pasado, equivalente a una ciudad como Madrid, con unos 100 kilómetros de perímetro aproximadamente. Eh, en Nínive, como vimos en el estudio también pasado, era una ciudad donde abundaba el pecado, siendo los principales la gran violencia que vivía la ciudad y la idolatría a la diosa Astoret, diosa de la fertilidad, siendo Nínive un santuario de esta deidad. Es por esto que Dios dice en el libro de Nahum referencias sobre el pecado de Nínive, que vamos a recordar porque ya lo vimos en estudios pasados. En Nahum capítulo 3 y versículo 1, donde nos habla de la violencia que había en Nínive. Hay de la ciudad sanguinaria, toda ella es engaño. Está llena de pillaje y de incesante rapiña. Y en cuanto a la idolatría, la encontramos en el versículo 4. Esto sucederá debido a la multitud de fornicaciones de la prostituta, de bella apariencia y experta en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Entonces, como, como vemos, y ya habíamos visto, en Nínive pues abundaban estos dos principales pecados. La violencia, por un lado, en la población, y la idolatría sobre todas las naciones, influenciadas desde la propia ciudad de Nínive. Leyendo los versículos del 4 al 6 de Jonás, del capítulo 3, leemos, Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día de recorrido y proclamaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Entonces, Jonás llegó a Nínive y predicó durante un día entero. No por toda la ciudad, sino por aproximadamente un tercio de la ciudad, porque como dice, la recorrió, hizo un día de recorrido de la ciudad. O sea, la ciudad tenía 3 días de recorrido.
Entonces podemos suponer que recorrió aproximadamente un tercio de la ciudad, diciendo que Dios iba a traer, o sea, predicó el juicio que Dios iba a traer sobre la ciudad de Nínive en 40 días. Y este mensaje de Jonás se expandió a gran velocidad por la ciudad en ese mismo día. Y no solo se expandió a gran velocidad, sino que el pueblo de Nínive al completo creyeron en el mensaje de Dios, y no solo el pueblo, sino que también el rey creyó en las palabras de Jonás, como lo vemos en los versículos 6 y 7, ¿no? El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes que hombres y animales, bueyes y ovejas no coman cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. O sea, el mensaje llegó a toda la ciudad rápidamente. Y realmente esta situación eh, fue una sorpresa realmente para Jonás, porque él esperaba que lo más probable es que los habitantes de Nínive no aceptasen la palabra de Dios y siguieran cometiendo sus pecados, ¿no? Y no se arrepintieran de ellos y siguieran su vida tal cual hasta que llegase el juicio. O como mínimo Jonás esperaba que la gente lo expulsara de la ciudad, o incluso que, que fuese muerto el propio Jonás por esta prédica. Algo que él lo tenía ya asumido después de lo que había ocurrido en el mar, ¿no? Con los eventos de la barca y de su muerte, ¿no? Y redención estando muerto. Y entonces, pues, se convertiría en un mártir, ¿no? Si él moría predicando la palabra de Dios en Nínive, él seguiría, en su mente, pues se veía como se iría a convertir en un mártir de Israel, ¿no? Por predicar la palabra. Y entonces, pues, sería visto en Israel, ¿no? Como un fiel servidor de Dios por haber sido muerto, ¿no? En las manos de sus enemigos. En este caso, de los asirios, que era Nínive. Nínive pertenecía al pueblo asirio, como ya vimos en estudios pasados. Y entonces, pues, estos eventos llevarían a una mayor fama a Jonás, ya fuese vivo o muerto, por lo que había predicado, y a su vez llevaría a cumplirse la palabra de Dios y el juicio sobre el gran enemigo de Israel, que en este caso eran los asirios y en concreto la ciudad de Nínive en este caso. Con lo cual sería una victoria para Israel llevada a cabo por el profeta Jonás. Entonces, Jonás estaba cegado en su propia vanidad, ¿no? La vanidad de que ocurriera estos hechos. Y entonces lo que pasa es que no ocurre esto, sino que Nínive se arrepiente de su pecado. O sea, en los versículos 7, 8 y 9 nos damos cuenta que no solo Nínive no solo escucha a Jonás, sino que llevan la palabra de Dios lleva al arrepentimiento en la ciudad de Nínive, como leímos. Él hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas no coman cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Cúbrase de cilicio, tanto hombres como animales, invoquen a Dios con toda su fuerza y arrepiéntase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios desiste y cambia de parecer y se aparta el furor de su ira y así no perecemos? Entonces, como vemos, hubo arrepentimiento en Nínive. Se arrepintieron. Incluso como vemos, llegó al rey y el rey fue el que proclamó este arrepentimiento y que se llevase a cabo también por todo el pueblo.
Y Dios, viendo en sus corazones que era un arrepentimiento real, tiene misericordia de la ciudad y los perdona. Lo que encontramos en el versículo 10. Dios vio que lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerle, y no lo hizo. Y todo esto nos lleva al inicio del capítulo 4, en el versículo 1, que después de todo esto, ¿cómo se encuentra Jonás? Pues Jonás en el versículo 1 nos dice la palabra, pero esto desagradó grandemente a Jonás y lo enojó. O sea, esto solo demuestra un pensamiento egoísta por parte de Jonás, pensando solo en él mismo y no en Dios. Como hemos dicho, él estaba mirando a su fama que se iba a convertir, a cómo sería visto por Israel, casi como un héroe de Israel. O sea, él se estaba viendo a sí mismo, pero no estaba no tenía en su pensamiento en ese momento a Dios, sino sus propios deseos. Entonces había ensoberbecido en su propio deseo, Jonás. Entonces cuando Dios perdona a Nínive, eso fue un golpe para Jonás en lo personal. O sea, no lo podía entender. Se sentía casi defraudado por Dios. Ese sentimiento era el que dominaba a Jonás en ese momento. Entonces, como digo, todo lo que hacemos debe ser en la voluntad de Dios, no en deseos personales de ningún tipo, sino como único objetivo agradar a Dios. Pero Jonás no veía esto así, solo pensaba en él y en su beneficio personal, no en la voluntad del Señor. En vez del pensamiento de Jonás girar en torno a Dios, deseaba que el pensamiento de Dios y de sus compatriotas israelitas girase en torno a él, a Jonás. Si nos vamos, por ejemplo, al Salmo 119, voy al Salmo 119. Salmo 119, versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a las ganancias deshonestas. O sea, no hay que caer en el deseo personal. Eh, Hay que dar el testimonio que Dios nos manda, pero no caer en sacar un provecho personal, que serían estas ganancias deshonestas que nos habla, por ejemplo, el salmista, ¿no? O sea, todo lo que hacemos tiene que ser para Dios, y no esperar nada a cambio, ni una gloria personal. mm, No, o sea, la gloria tiene que ser siempre para Dios. Y no podemos mirar a nosotros, al yo, porque en el momento que miramos al yo estamos cometiendo un error grave. O sea, todo lo que hacemos tiene que ser dirigido al Señor. Podemos ver esto también en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, eh, capítulo 10 y versículo 24. Nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. O sea, nosotros no podemos vivir cegados en nuestro pensamiento de nuevo. Y esto es Pablo ya en el Nuevo Testamento. No podemos estar mirándonos a nuestro ombligo, a nuestro beneficio, a que Dios nos dé algo siempre en nuestro beneficio. No, o sea, el beneficio tenemos que pensar en el bien de los demás y sobre todo en el bien de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Preguntarnos cuál es la voluntad de Dios y obrar en ello. Eh, Porque como digo, la gloria tiene que ser siempre, siempre, siempre para Dios y no para el hombre. Un buen servidor de Dios nunca puede buscar la gloria personal, sino siempre la gloria para Dios. También lo podemos encontrar lo mismo
en el Evangelio, en Marcos 12 y versículo 31. Cuando dice Jesús, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. En este caso, amar al prójimo. Y realmente Jonás no amaba al prójimo, se amaba a sí mismo. Ponía su deseo personal por encima del bien del prójimo. En este caso, el bien de Nínive, que era salvarlo de una destrucción. Y su corazón solo pensaba en la destrucción de Nínive para beneficio suyo personal. Ser visto, como digo, como alguien famoso o un salvador, una especie de salvador del enemigo de Israel, en este caso que era el pueblo asirio. Entonces, todo esto le pasaba por la cabeza a Jonás. Y esto que le pasaba por la cabeza a Jonás, le pasa también a muchos cristianos por la cabeza, los cuales, al mínimo traspié en su vida, reclaman a Dios el por qué no le ha librado de esto o de lo otro. O porque Dios ha bendecido más a este hermano más que a él mismo, si él cumple con todos los mandamientos y es el más santo de los santos. Esto se llama egoísmo. Pensar que en él y en su interés personal. Primero, antes que en la voluntad de Dios. Y esto es pecado. Es el inicio de una idolatría a uno mismo. Entonces, es algo delicado cuando empezamos a mirarnos a nuestro propio ombligo y no a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios sabe el por qué toma una decisión. Que aparentemente nosotros con nuestra visión humana nos puede parecer que no es justa, pero nuestra obligación es acatar la voluntad de Dios y respetarla, siendo fieles así con el Señor. Nuestra mente no alcanza los pensamientos de Dios. Esto lo podemos encontrar en Isaías 55. Vamos al libro de Isaías. Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces, nosotros no podemos llegar a la mente de Dios, a por qué Dios hace esto o por qué Dios hace lo otro. Nuestros pensamientos, como dice la palabra, no son los pensamientos de Dios y sus pensamientos son mucho más elevados que los nuestros. Los nuestros están mucho más limitados. Tenemos una limitación al final para entender las cosas. Las podemos llegar a entender a posteriori, claro. Eso ocurre muchas veces, que hay cosas que ocurren en nuestra vida, aun cumpliendo la palabra, que pasan, que en ese momento no lo entendemos, pero con el pasar de tiempo nos damos cuenta que son para edificación personal de uno mismo. Entonces Jonás se sentía especial, elegido, único, famoso, y la bendición y la misericordia de Dios solo podía girar en torno de él y de Israel. Nadie más en el mundo merecía conocer al verdadero Señor. Pero el Señor, Dios, tenía otros planes en mente, los cuales ya habían sido revelados en el Antiguo Testamento a Abraham. Si nos vamos a Génesis 18, Génesis 18, versículos 17 y 18, dice así la palabra. Entonces Jehová dijo, he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, como queda claro desde un principio de la palabra,
Eh, Dios siempre, el plan de Dios siempre ha sido usar al pueblo de Israel como bendición a las otras naciones del mundo. Y esto se consumó con nuestro Señor Jesús, nacido de la descendencia de David, de la tribu de Judá. Él trajo la bendición y la misericordia a todo el mundo, convirtiéndose en el sacrificio para el perdón de todo pecado para el que Él crea. Y Nínive, en el tiempo de Jonás, creyó en Dios. Y lo más importante, se arrepintieron, aun a pesar de no saber si eso iría a mover la mano de Dios para perdonarlo por sus pecados y evitar así la ira de Dios sobre ellos. El arrepentimiento es la base del proceso de conversión de cualquier persona que se quiere acercar a Dios. Vamos a leer en un momento Mateo 3:2. Mateo capítulo 3, versículo 2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas son palabras de Juan el Bautista, prácticamente al inicio del Evangelio. Entonces, las primeras palabras que encontramos en el Evangelio de Juan el Bautista nos llama al arrepentimiento. Es un llamado al arrepentimiento. Recordemos que el arrepentimiento es un cambio de dirección en nuestras vidas y ponernos bajo las reglas que nos enseña nuestro Señor, rehusando volver al camino de perdición. En Mateo 4, versículo 17, ¿cómo inicia Cristo su ministerio? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el ministerio, como digo, de Jesús se inicia también con una llamada al arrepentimiento. Juan inicia con una llamada al arrepentimiento. Jesús inicia su ministerio con una llamada al arrepentimiento. ¿Y cuáles son las últimas palabras de Jesús a la iglesia? Arrepentimiento. Eso lo encontramos en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 19. Palabras de nuestro Señor Jesús. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. O sea, entonces, si las primeras palabras de Jesús al pueblo escritas en la Biblia son arrepentidos y las últimas a la iglesia son arrepiéntete, esto tiene para Dios un peso determinante en nuestro inicio y caminar como cristianos. Y es muy triste de verdad, que lleguemos a una iglesia y lo primero que escuchamos es de milagros, de sanidades, de palabras de profecía, de dones, de poderes, etc. Pero casi nunca se habla o se pasa de puntilla por el arrepentimiento, por miedo a que la gente se siente confrontada con estas palabras y decidan no seguir en la iglesia. El arrepentimiento no es una decisión sencilla, porque significa negarse a uno mismo, a la maldad que hay innata en nosotros. De esto nos habla nuestro Señor Jesús en Mateo 16. Mateo 16 y versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a uno mismo. Pablo nos explica lo mismo que Cristo, como no podría ser de otra manera, en Romanos 7. Romanos 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena, de manera que ya no soy
yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que yo no quiero, ya no llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. En muchas en muchas iglesias no se confía realmente en la palabra de Cristo, sino que eh, son movidos por el miedo de perder a la gente. Se habla de otras cosas secundarias, que sí, Dios hace milagros y obra a la gente, claro que sí. Pero antes de todo eso, lo primero que Cristo dijo, eso se tiende a obviar, el arrepentimiento. Porque como he dicho, el arrepentimiento es el primer paso y nadie puede aceptar de corazón a Cristo si no se niega a sí mismo y decide creer al Señor y seguirle y por ende servirlo en todos sus mandatos, sin desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Y esto no es llegar a la iglesia y decir yo quiero servir a Cristo y creo lo que hizo y que resucitó y con esto ya eres cristiano. No, no es rotundo, es que no es así las cosas. En la mayoría de los casos, por lo menos. Porque hay gente que puede haber escuchado la palabra antes y haberse rendido a nuestro Señor antes. Porque para creer en fe, o sea, teniendo la certeza de lo que hizo nuestro Señor, antes la propia palabra tiene que redarguirnos de nuestro pecado y llevarnos a conocimiento que el camino que llevamos es de perdición. Y es ahí donde aparece el arrepentimiento. El arrepentimiento es fruto de la palabra, no es un sentimiento o emoción ligado al remordimiento. Es una decisión de nuestro corazón que nace de escuchar la palabra y tomar la decisión de seguirla. Por eso, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El arrepentimiento trae cambio a nuestra vida y nuestra manera de ver y hacer las cosas. La persona arrepentida lucha contra el deseo de la carne, como explicaba Pablo en Romanos, en su lucha. Podrá caer en pecado, es probable, pero el mantenerse firme en la palabra hará que cada vez lo haga menos, ya que su nuevo ser aborrece el pecado. Por el contrario, una persona que no se ha arrepentido, pero que dice, movida simplemente por las emociones o circunstancias, que va a seguir el Señor, quizá el pecado que arrastra no lo practique en unos días, pero una vez que esa emoción o esa circunstancia del entorno desaparece, vuelve al pecado y a veces de manera más profunda. De ahí el pasaje de Segunda de Pedro 2:22. Segunda de Pedro 2:22. A ellos les ha ocurrido lo de el acertado proverbio. El perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Por qué? Porque estas personas nunca fueron nuevas criaturas, sino la misma criatura caída, pero movidas por las circunstancias temporales. Nunca fueron servidores del Señor. Nínive escuchó la palabra de Dios por parte de Jonás. La creyeron, se arrepintieron de su pecado y el Señor los perdonó en su misericordia. Nosotros también escuchamos la palabra de Dios, la creímos, nos arrepentimos y la sangre de nuestro Señor Jesús nos perdonó de nuestra condena por nuestros pecados, dando su vida por todos los que creímos en Él. Entonces, hay que tener claro que la base de cualquier cristiano es arrepentirse, porque en base al arrepentimiento encontraremos la misericordia de nuestro Señor Jesús. No hay otro camino sino arrepentirse. Y es clave que el Evangelio empiece con arrepentimiento y las últimas palabras de nuestro Señor Jesús sean arrepentirse. Eh,
Y esto es básico. Y es triste, como he dicho, que esto se obvie muchas veces en la iglesia o se pase por puntillo, porque es grave. Es algo muy grave que, que no se llevan a las personas a arrepentirse, porque solo el arrepentimiento nos va a llevar a conocer el amor de Dios. No hay otra manera de conocer el amor de Dios. Todo lo demás serán sentimientos, emociones, pero no será el verdadero amor de Dios, será otra cosa. Otra cosa y seguramente movidas por el enemigo, no por nuestro Señor. Eh, ¿Quiere añadir alguna cosa más? Bueno, espero que les haya gustado. Si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta que tengan, la pueden hacer y nosotros gustosamente la podemos contestar en siguientes vídeos sin ningún problema. Así que espero seguir con este estudio en el próximo día y que tengan bendiciones en esta semana. Chao. Dios los bendiga.